Te invito a que comencemos nuestro momento de devoción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga mucho y te dé paciencia en este tiempo que estamos viviendo todos en nuestro país. Septiembre fue el mes de la Biblia, un mes sumamente importante. ¿Sabías que fue el mes de la Biblia? Porque en septiembre del año 1569 se publicó, hace 451 años, la primera versión de la Biblia en español, la llamada Biblia del Oso o Biblia Reina Valera. Claro, antes de eso no existía la Biblia en nuestro idioma, solamente o lo más parecido era una Biblia en latín o en los textos originales. Esta Biblia fue traducida por un hombre llamado Casiodoro de Reina y unos cuantos años después fue revisada por un hombre llamado Cipriano de Valera. Por eso, esta Biblia, nuestra Biblia, la primera, la original, se llamaba Biblia Reina Valera. Tengo algunas Biblias para mostrarte aquí en este pasado mes de la Biblia. Aquí tengo, por ejemplo, una versión de la Biblia llamada la Biblia Dios habla hoy, en un lenguaje bastante popular o fácil de entender, podríamos decir. Aquí tengo una Biblia de edición de la Iglesia Luterana. La Biblia de la Reforma es una Biblia de estudio en versión de traducción al español Reina Valera. Una Biblia hermosa con comentarios realmente muy interesantes para estudiar y aprender más precisamente de la Biblia. Aquí te quiero mostrar quizás mi Biblia favorita. Esta es la Biblia Vulgata, una Biblia en idioma latín, la primera Biblia que se tradujo en un idioma para la gente, para el vulgo. En aquella época el latín, cuando San Jerónimo traduce la Biblia, era la lengua popular de todo el mundo civilizado. Finalmente aquí en esta computadora o en esta tablet puedo tener todas las Biblias que quiera en todos los idiomas que disponga o que sepa leer. Realmente es una bendición para todos nosotros hoy en día poder disponer de la Biblia en nuestras manos gratuitamente y sin ser perseguidos por nuestra religión. Pero en la época en que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia, se interpretaba que solamente la Iglesia podía leerla, traducirla y explicarla, no los fieles en sí. Este hombre, Casiodoro de Reina, que nació en 1520 en Badajoz, en España, luego fue ordenado como monje de la Orden de San Jerónimo, se sintió bastante identificado con el luteranismo, con Martín Lutero, y una de las premisas esenciales, que era la traducción de la Biblia al idioma de la gente. A Casiodoro de Reina lo sorprendió y le alegró que Martín Lutero hubiera traducido la Biblia al idioma de su pueblo, al alemán, y él decidió hacer lo mismo. Sin embargo, Casiodoro de Reina fue perseguido continuamente por la Inquisición, que no quería que traduzca la Biblia al idioma de la gente. Finalmente tradujo la Biblia al español. Esta tarea le llevó 20 años de trabajo, escapando de la Inquisición por toda Europa, sin luz eléctrica, sin computadora o sin máquina de escribir. Una tarea realmente titánica y hecha relativamente en no tanto tiempo, en 20 años de labor. Gracias a estas personas, por voluntad de Dios, nosotros hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma. Y te decía, la Biblia, este libro tan importante para nuestras vidas, que es el libro más impreso y más traducido en todo el mundo, a todas las lenguas. Te nombro algunas de las lenguas de nuestro país en las que se encuentra disponible la palabra de Dios. Además del español, obviamente, la lengua toba, la lengua mapuche, la lengua huichís,
y muchas otras más. La pregunta más importante es, ¿la lees? Seguramente casi todos nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa o más. ¿Qué significa la Biblia, la palabra de Dios para vos? Veamos algunas cosas muy interesantes de la Biblia en el Catecismo del doctor Martín Lutero. ¿De dónde tomó Lutero la doctrina cristiana?, dice una de las preguntas. Lutero tomó la doctrina cristiana de la Biblia o Sagrada Escritura. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, escrita por inspiración del Espíritu Santo, por los santos profetas en el Antiguo Testamento y por los evangelistas y apóstoles en el Nuevo Testamento, para hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice algunos textos de la palabra de Dios, de la Biblia, hablando de sí misma. 2 Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo 3:15, las palabras del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y finalmente un texto del Santo Evangelio según San Juan. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, nuestra máxima y única norma de fe, en este caso, hablando de sí misma. ¿Para qué nos presenta Dios su santa palabra, la palabra del Señor en la Biblia? Para que lo conozcamos, para que tengamos la salvación, porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, no pierdas el tiempo. Tenés en tus manos la salvación que Dios te entrega por medio de su santa palabra. Que el Señor te bendiga para que la aproveches hoy y siempre. Amén.